Vamos a continuar con la clase de transferencia de calor. La vez pasada nos habíamos quedado en el tema de conducción unidimensional en estado estable utilizando el método gráfico, el cual decíamos que consiste en dibujar líneas que corresponden a temperatura constante, las cuales decíamos se llaman isotermas, y otras líneas perpendiculares que son perpendiculares al flujo de calor, y otras líneas que son paralelas al flujo de calor. Entonces consiste en dibujar líneas que corresponden a temperatura constante perpendicularmente al flujo de calor y líneas paralelas al flujo de calor. Es esto con la finalidad de obtener una relación entre estas líneas que se llama factor de forma. Entonces, para ello consideramos una región bidimensional. Como habíamos mencionado, estamos enfocándonos en este momento, en este tema, en el estudio de la transferencia de calor en el caso bidimensional en estado estable. Entonces, para ello consideramos esta región bidimensional, que puede ser cualquier región, cualquier forma. Sin embargo, aquí ponemos una región en la cual consiste de una región rectangular, una región bidimensional rectangular, en la cual tiene otra región rectangular dentro, la cual se encuentra a una temperatura 1, y el otro extremo, al otro lado de la región, se encuentra a una temperatura 2. Consideramos que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, ya que el flujo de calor fluye de menor a mayor temperatura. Entonces el flujo de calor fluirá de la superficie o del límite interior hacia el límite exterior, como lo ilustramos aquí en esta flecha. Entonces, o con esta flecha, el flujo de calor iría de temperatura 1 a temperatura 2, y las líneas que dibujamos ahí paralelas al flujo de calor se llaman líneas de flujo de calor, o sí, líneas de flujo de calor, y el espacio entre dos líneas de flujo de calor sería lo que llamaríamos un tubo de calor. También se puede llamar tubo de calor. Entonces esta línea la llamaríamos línea de flujo de calor. Mientras que estas otras líneas perpendiculares, decíamos, se llaman isotermas porque tienen la temperatura igual a constante. Y entonces, si al dibujar estas líneas se forma una cuadrícula, por así decirlo, entonces obtenemos una cuadrícula que, bueno, la forma de estos cuadros no es perfectamente un cuadro, pero se forma una cuadrícula de esta forma, y tomamos uno de estos cuadros, hacemos un zoom y identificamos aquí su longitud y su anchura. Entonces tiene una longitud delta y, que es en dirección del incremento de la temperatura, y tiene un ancho delta x, que es perpendicular al flujo de calor. Entonces, paralelo al incremento de temperatura o cambio de temperatura, es paralelo al flujo de calor. Entonces ahí lo que tenemos es básicamente eso, que sería lo que consideramos un elemento en esta cuadrícula. Y entonces lo que buscamos es encontrar un factor de forma. Decimos
dividimos esta región de esta forma. Al hacerlo, siempre se debe de buscar que el delta X debe de ser aproximadamente igual que aquí, que decíamos que este incremento delta X debe de ser igual a lo más aproximado posible que delta Y, de tal manera que aunque se vaya incrementando la distancia o las dimensiones de estos cuadros, por ejemplo, aquí en este caso podemos ver que en este cuadro de aquí es más pequeño que alguno de estos otros cuadros de el extremo opuesto. Entonces, podemos ver que este cuadro es más pequeño que este otro cuadro en el extremo opuesto. Sin embargo, la relación de delta X con respecto de delta Y se debe de buscar que siempre se mantenga lo más igual posible, de tal manera que delta X entre delta Y debe de ser lo más aproximadamente igual que 1 también. Entonces, básicamente eso es lo que se haría. Y posteriormente, una vez que tenemos ahí dividida la región en una cuadrícula en base a líneas o curvas de temperatura constante y de flujo de calor, entonces aplicamos también lo mismo que hemos aplicado siempre, que es la ley de conducción de calor de Fourier, que nos dice que la transferencia de calor es igual a menos K por A por dt en dx. Y decíamos, esto también lo podemos escribir como menos K por A por delta T entre delta X. En vez de ponerlo en forma diferencial, podemos el incremento delta T entre delta X, y entonces si ponemos de esta manera, podemos ahí también considerar que el área, en este caso, si consideramos el calor, decimos el calor es aquí como lo tenemos ilustrado aquí en esta parte, en esta flecha. Entonces el calor va a estar fluyendo de mayor a menor temperatura, y lo que sucede es que es perpendicular al área. Entonces tomamos un elemento, por así decirlo, un espacio entre dos líneas de flujo de calor, y entonces podemos decir que considerando el flujo de calor entre dos líneas de calor o de flujo de calor. Entonces consideramos es nada más el espacio entre dos líneas, como podría ser sin dos líneas cualquiera. Entonces esta fórmula la podemos escribir de la siguiente manera. Entonces básicamente sería lo mismo, nada más sería Q igual a menos K. Entonces el área transversal al flujo de calor, podemos tomar y también podemos considerar un área unitaria. También podemos decir aquí también tomando un área unitaria,
Entonces aquí esta área nos quedaría, o más bien sería más bien en vez de un área unitaria sería un espesor o una unidad de espesor o de profundidad, sí, de profundidad. Pues una unidad perpendicular al plano de la página, y entonces esa área nos quedaría igual aquí como vemos aquí en este cuadro que decimos, hacemos un zoom para ponerlo acá afuera, entonces vemos que el área sería el producto de este delta X, que es perpendicular a la dirección de flujo de calor por 1 que decimos es porque tomamos una unidad de profundidad, entonces eso nos daría, es el área por el delta X por 1 y luego por el delta T entre el delta Y. Aquí esta es la fórmula que usamos normalmente, delta X, pero aquí ponemos delta Y porque de acuerdo a como ponemos aquí en la figura ponemos delta X es perpendicular al flujo de calor y delta Y aquí en la figura, de acuerdo a este cuadro, delta Y es paralelo con el flujo de calor. Entonces aquí si adaptamos la fórmula a como estamos analizando la figura, entonces este delta X, que es el espesor de una placa o de una pared que es perpendicular al flujo de calor, entonces aquí correspondería poner delta Y. Y entonces esto lo podemos escribir como menos K por delta T, y luego el delta X sobre delta Y lo podemos factorizar de esta manera. Entonces ahí nos queda menos K por delta T por delta X sobre delta Y. Y esta cantidad delta X sobre delta Y, esa es la cantidad que se llama factor de forma. Delta X sobre delta Y se llama factor de forma. Y también se denota con la letra S. Entonces eso sería de tal manera que cuando ya tenemos este factor de forma, podemos calcular la transferencia de calor, sustituyendo ahí S, y nos quedaría menos K por S por delta T. Entonces eso es lo que nos quedaría para el calor. Y aquí también podemos mencionar entonces que para geometrías para geometrías comunes, entonces esta S se puede encontrar de tablas. Esto ya para geometrías comunes, este factor de forma lo podemos encontrar de tablas, en donde nos mencionarían, dependiendo de la geometría, dependiendo de las condiciones,
cuál sería el valor de ese, el factor de forma, y entonces nada más ya conociendo este factor de forma podemos obtener el flujo de calor. Entonces vamos a utilizar este factor de forma para calcular el flujo de calor. Ahí la temperatura sería el cambio de temperatura desde T1 hasta T2, es decir, el cambio de temperatura total. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para ilustrar estos conceptos. Si gustan anotar, dice una tubería horizontal de 15 centímetros de diámetro y 4 metros de longitud. Está enterrada a una profundidad de 20 centímetros. Punto y seguido. La temperatura de la pared de la tubería es de 75 grados centígrados. Y la temperatura de la superficie de la Tierra es de 5 grados centígrados. Punto y seguido, suponiendo que la conductividad térmica de la Tierra es de 0.8 watts sobre metro grado centígrado. Calcúlese el calor perdido por la tubería. Aquí nos dice que se trata de una tubería horizontal, la cual nos menciona el diámetro y la temperatura, y nos dice que se encuentra, esta tubería se encuentra enterrada a cierta profundidad. Entonces ahí lo que nos piden es encontrar el calor perdido por la tubería.
Dice que tiene 15 centímetros de diámetro y 4 metros de longitud. Por 4 metros y se encuentra a una profundidad de 20 centímetros. Pues aquí bajo el nivel de la tierra se encuentra a una profundidad de 20 centímetros. Y el diámetro dice que es de 15 centímetros. Así que la temperatura es de 75 grados centígrados, entonces aquí la temperatura es igual a 75 grados centígrados y la temperatura de la superficie de la Tierra, aquí podemos poner T2, es igual, nos dice que es de 5 grados centígrados. Y también nos menciona como dato que la conductividad térmica de la Tierra es igual a 0.8 watts sobre metro grado centígrado. Entonces ahí lo que nos piden es encontrar el calor perdido por la tubería. Y como podemos ver, se trata de un caso de conducción bidimensional que podemos considerar un calor bidimensional. En este caso, habíamos mencionado anteriormente conducción unidimensional, como en el caso de un cilindro, en donde nada más tenemos flujo de calor en la dirección radial. Aquí en este caso también ocurriría el flujo de calor de manera radial, pero la diferencia aquí con los casos anteriores unidimensionales que no es no tiene simetría, digamos. Entonces, la distancia desde la tubería o desde el objeto hasta la superficie de la Tierra no es la misma, digamos, que hacia abajo. Hacia abajo puede haber una profundidad mucho mayor. Y entonces aquí ya no tenemos un caso simétrico en donde podemos aprovechar ese caso para considerarlo como unidimensional. Entonces aquí ya es un caso bidimensional, donde ya el flujo de calor, digamos, también ya varía un poco entre lo que habría de flujo de calor en la parte superior que en la parte inferior. Entonces, en este caso es un caso bidimensional.
decíamos, como en el caso del método analítico, que también obtuvimos alguna solución para una región rectangular, también aplica nada más para geometrías un poco más sencillas. Aquí en este caso también ya sería un poco más complicado obtener una solución analítica, dado que tenemos digamos, una región circular dentro de una región rectangular. Entonces aquí en este caso aplicar el método gráfico puede ser más sencillo, en particular si son algunas geometrías que ya son comunes. En este caso, por ejemplo, una tubería, un cilindro en otro medio, así ya es un caso común. Entonces, en este caso lo que hacemos es utilizar el factor de forma directamente de tablas. Tampoco dibujamos las líneas de flujo de calor y de temperatura constante para determinar el factor de forma. En este caso podemos entonces estábamos mencionando que en este caso un caso bidimensional y utilizamos el método gráfico, que es más conveniente con respecto al método analítico, y para ello utilizamos el factor de forma que podemos obtener directamente de las tablas, debido a que este es un caso o una geometría que es de uso común, por lo tanto ya se encuentra tabulado en las tablas. Entonces no necesitamos dibujar las líneas de temperatura constante y de flujo de calor para determinar el factor de forma nosotros mismos, sino que ya lo podemos encontrar de la tabla. Entonces, las tablas normalmente las encontramos también en los libros de transferencia de calor, ya sea en los apéndices o dentro de los capítulos. Entonces, en este caso vamos a utilizar directamente la tabla para encontrar el factor de forma. Entonces, podemos decir que obteniendo el factor de forma de tablas, para ello, para obtener el factor de forma, buscamos en una tabla en donde encontremos esta geometría. Entonces, para ello, tenemos aquí en la tabla, buscamos en la tabla y ahí encontramos que para un cilindro isotérmico, de radio R inmerso en un medio semi-infinito. Entonces, en este caso tenemos un cilindro isotérmico inmerso en un medio semi-infinito.
El factor de forma ese está dado por de la tabla encontramos que la fórmula para el factor de forma de esta geometría es 2pi por L sobre coseno hiperbólico a la -1 d sobre r. Entonces aquí en este caso d es la distancia desde la superficie. La distancia desde la superficie entonces podemos ahí sustituir los valores para encontrar este factor de forma. S nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, sustituyendo valores, S va a ser igual a 2 por pi por L, que es igual a 4 metros. Entonces aquí eso dividido entre coseno hiperbólico a la -1 de tenemos que d es la distancia desde la superficie. Entonces esta distancia en este caso es 20 centímetros, que en metros sería, o lo podemos dejar, de todos modos lo podemos dejar en centímetros, como lo vamos a dividir entre r, que también lo tenemos en centímetros, lo podemos entonces dejar en centímetros y al final se nos cancelan las unidades, ya que es una división de centímetros entre centímetros. Entonces podemos dejar 20 centímetros entre R. R es el radio, pero aquí lo que tenemos en la figura como dato es el diámetro de 15 centímetros, entonces aquí el radio sería de 7.5
como hicimos ahí, aunque lo dejamos en centímetros, al hacer la división se cancelarían. Y entonces, realizando la operación, ¿cuánto daría el valor de un factor de forma S? A mí me dio de 19.208.8. Les da esto a todos. Es muy alto el valor. A mí me da de 15.35. ¿Cuánto, perdón? 15.35. 15 punto. Si alguien más le da así. Me da de 181.73, profe. A ver, porque varían mucho los resultados. ¿Alguien más le da diferente? A mí me da de 15.3547. 35, entonces lo dejamos en 15.35 y tendría unidades de metros. Entonces ya para encontrar el calor ya nada más aplicamos la fórmula. Calor sería igual a menos K por S por delta T, entonces sería menos, ahí nos dan el valor de K, 0.8 igual sobre metro grado centígrado. Todo esto multiplicado por 15.35 metros por delta T, que sería la diferencia de temperaturas, 75 menos 5 grados centígrados. Entonces el resultado cuando ponemos la diferencia de temperaturas, la mayor menos la menor, entonces ya no ponemos aquí el signo menos. Si lo ponemos entonces aquí hay que recordar que la temperatura es aquí de esta fórmula, cuando ponemos el signo menos es porque ponemos T2 menos T1 y más bien ponemos T1 menos T2 menos T1, pero depende cuál es mayor. Normalmente es T1 mayor que T2, entonces por eso ponemos el menos en la fórmula. Así cuando ya no ponemos cuando ponemos la temperatura, la mayor menos la menor, entonces ya no ponemos el signo menos. Entonces, ¿cuánto daría el resultado para el calor?
800. 859.6. 159. Punto 6 tendría unidades de watts. Entonces vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Vamos a proceder a pasar lista. Aida Hernández. Presente. Antelis Licona. Presente. Bautista Muñoz. Presente. Castillo Castro. Presente, profe. Cruz Cortés. Presente. Cureño Vázquez. Elizondo Mejía. Ahí está. García Ordóñez. Presente. Hernández Esparza. Presente, profe. Hernández García. Ahí está. Hernández Limón. Ahí está. Hernández Montaño. Presente, profe. Hernández Rodríguez. Ahí está. Hernández Sierra. Presente, profe. Hidalgo Hidalgo. Ahí está. Juárez Rosas. Presente. Larreta Caballero. Ahí está. López Castillo. Ahí está. Martínez Villeda. Presente, profe. Presente. Presente. Sí. Mejía Pérez. Presente. Morales Padilla. Está Moreno Martínez. Está Olguín García. Pastor Quinterio. Presente. Vázquez. Está Pérez Campos. Pérez Bautista. Campos. Presente. Rosales Montiel. Presente. Sánchez Oropesa. Luis Bautista. Está Vargas Cacoititla. Presente. Vital Espejel. Presente, profe. Entonces, algunos que no se escucharon están por aquí. Están Elizondo. Hernández Limón.
Esparza. Hernández Aranza. Desmontaño. Coleño. Morales Padilla. Moreno. García. Pérez. Campos Pérez Tamayo. Sánchez Oropesa. Y son todos. Vázquez. Serían todos, faltaron nada más. Hernández García. Hidalgo, Larrieta Caballero, López Castillo, Holguín García, Paz Vázquez y Telles Bautista. ¿Algún comentario? Serían todos. Mándale mensaje. Entonces, sería todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos la próxima. Profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Soy López Castillo, sí estoy en la clase, solo que estoy tomando la clase en el mismo equipo que mi compañera Sofía. Bueno, López Castillo. Sí. Sí. Sí, está bien, ya puse asistencia. Sí, gracias. Sí, hasta luego.